bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es el fruto. María, el fruto de tu seno. Jesús, María, tú has creído. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. El niño ha exultado de gozo. Señor viene a mí, viene a mí. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandatos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración, a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer, Isabel, y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto pensaba: el Señor ha hecho por mí cuando el Señor ha hecho esto por mí, cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, le llamarán Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Bueno, como habíamos dicho, vamos a intentar hacer, no sé en cuántos días, os lo advierto, no sé cuándo terminamos. Sabemos cuándo empezamos, no sabemos cuándo terminamos esas charlas, catequesis, si la queremos llamar, sobre las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Pido al Señor la ayuda de su espíritu, porque eso, bueno, no soy yo un especialista en catequesis. Pero, ¿qué es una virtud? Empezamos con decir, ¿qué es una virtud? ¿Qué quiere decir virtud? ¿No? Virtus virtutis viene del latín, quiere decir como una capacidad, una fuerza, algo que de ahí viene también hombre, hombre, ser hombre, viril, ¿no? Tener adentro una capacidad para enfrentar, para producir, para hacer algo positivo. La virtud del agua, ¿cuál es? Mojar. La virtud del agua es fecundar la tierra, la virtud, la capacidad que tiene el agua de empapar la tierra, de bañarnos, la capacidad de dar frescor y limpieza a nuestros cuerpos. Esa es la virtud del agua.
Entonces, una virtud teologal es algo que Dios, dice el catecismo, es esa disposición que Dios mismo ha metido en nuestro ser porque nos ha creado en relación a Él, por eso es teologal. Algo que nos hace capaces de Dios. Dice el catecismo de la Iglesia Católica que el hombre es capaz de Dios. Esa capacidad es la virtud. Por eso la virtud es un don, ante que todo, como vamos a ver en la fe, en la virtud de la fe. Es un don, no es algo que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos, no es algo que nosotros nos podemos como autoconvencer, no es algo, algunos, ¿cómo se puede decir?, silogismos o pensamientos que nos creamos. No, es un don, porque esa capacidad de relacionarnos con Dios, esa capacidad viene de Dios mismo, la ha infundido en nuestro ser, como una luz natural que tiene que ser iluminada por la revelación. El hombre de muchas formas es un ser religioso, dice el catecismo, y con sus sacrificios, oraciones, todas esas actividades que hace para relacionarse con Dios, intenta relacionarse. Y todos esos hechos, dice el catecismo, pueden ser ambiguos, porque eso no son la fe, eso son el ser religioso, la luz natural que vive en nosotros. Por eso el ser religioso no es absolutamente malo, es algo natural que se nos da para que entremos en esa relación. Y dice el catecismo sobre la fe que es la respuesta del hombre a Dios que se revela. Vamos a ver poco a poco algunos elementos principales. Es Dios que irrumpe. La fe no es un acto nuestro, más que todo es una respuesta nuestra. No es una iniciativa que nosotros tenemos que tomar. Más bien es una respuesta a la iniciativa de Dios, que se entrega, se revela a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de la vida. Y aquí tenemos que empezar a pensar. La fe no es agradar a nadie, no es hacer algo La fe es la respuesta que tú y yo necesitamos para tener un sentido a nuestra vida. Los hombres buscamos el sentido de nuestra existencia. Y ese sentido nos lo puede dar solo la fe. Por eso Dios nos ha hecho capaz, nos ha dado esa virtud, nos quiere entregar esa virtud. Nosotros todos bien lo sabemos, nos ha llamado, estamos en un camino en el cual nos quiere iniciar a la fe, la Iglesia. Quiere inculcar en nosotros, quiere entregarnos la fe, porque la fe no es un acto de magia que nos viene dado solo y exclusivamente en un determinado momento. Esos son pocos los casos, por infusión y ya cambió radicalmente, totalmente la existencia del hombre. Es un camino. La fe es un camino progresivo, gradual, ascendente y descendente, porque tenemos que sepultar el hombre viejo, ¿no? Pero es un camino gradual, progresivo. La fe no es de todo, lo dice bien San Pablo, no es de todo la fe. Pero entonces nosotros, si queremos hablar de la fe, un poquito, si el Señor nos inspira y nos ayuda, si queremos realmente como encender en nuestro corazón esa llama, queremos tener eso, nos tenemos que relacionar con un modelo de la fe. Sabemos que el Antiguo Testamento nos ha dado un modelo que hasta en el canon romano nosotros lo invocamos. Nuestro padre en la fe, Abraham. El canon romano, para los que no lo saben, es la oración litúrgica que siempre ha tenido la Iglesia durante muchos siglos para celebrar la Eucaristía, ¿no? La plegaria eucarística 1, ¿no?
Ahí lo invocamos a Abraham como padre de la fe, porque Dios ha hecho una historia con él, Dios lo ha llamado, ha irrumpido en su vida para dar un sentido, como dice aquí el catecismo, sentido último de su existencia, que estaba como triste, aburrido, fracasado, no tenía hijo, no tenía tierra, ha hecho una historia con él. Abraham ha respuesto. Por eso padre en la fe, porque ha respuesto y eso le fue reputado como justicia. La respuesta que Abraham ha dado, se ha puesto en camino, Dios lo ha ido formando, corrigiendo muchas veces, ¿no? Hasta el sacrificio de Isaac, cuando ha experimentado que Dios provee, que Dios es padre. Pero una figura mucho más completa que Abraham es la Virgen María. Con eso hemos leído ese evangelio, quizá muy largo para ti que no estás acostumbrado a escuchar, ¿no? Y te has perdido ya no sé dónde, ¿no? Porque San Lucas escribe, porque escogí leerlo desde el principio, porque los primeros 2 capítulos nos presentan a María, esa mujer que ha acogido la palabra, que ha creído en la palabra y que esa palabra acogida y creída en ella, por ella ha dado fruto. La fe, por eso, la primera cosa es acoger la palabra. Por eso San Lucas quiere que ese ilustre Teófilo, que puede ser tú hoy y yo, sepa la solidez, dice, de las enseñanzas. Tenga bien clara cuáles son las solideces de esta enseñanza, de estas catequesis que ha recibido. Le dice, a él ha puesto en orden, ¿no? Después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, he decidido escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Nosotros también estamos en la iglesia recibiendo las enseñanzas, la catequesis, ¿no? La catequesis. Y empieza con la narración de lo que le pasó a Zacarías, porque es muy importante para entender qué es la fe y qué no es la fe. Empieza por Zacarías, que era un sacerdote, bueno, como hemos proclamado, hemos leído, y que se encuentra ahí. Y hay un ángel, Gabriel, el ángel. Los ángeles saben que son criaturas de Dios, ¿no? No son hombres, son ángeles, espirituales, celestiales, pero tienen un ministerio, una función, la de llevar una buena noticia, le decía aquí el ángel Gabriel a Zacarías, ¿no? Aquel que tiene la función de predicar la palabra, por ejemplo. Hay también ángeles muy humanos, visibles, ¿no? Como escribe el autor del Apocalipsis, escribe a los ángeles, ¿no? Y nombra 7 ángeles, al ángel de la iglesia de la Odisea, al ángel era el obispo, aquel que tenía la función, la misión, el ministerio de predicar la palabra en nombre de Dios. Acuérdense que María cogió la palabra, creyó en la palabra, y esa palabra dio fruto. Y eso es fundamental para la fe. Pero ¿cuál fue la reacción frente al anuncio de esa palabra del mismo ángel que le anunció a Gabriel? El ángel Gabriel le anunció a Zacarías y le anunció a María. Porque Zacarías y toda la historia, según San Lucas, está como un telón de fondo de esa pintura que nos va a hacer, que es María, una mujer de fe. Atrás tiene como un panorama, un telón de fondo. ¿No? Todo pintor, para resaltar la persona que tiene que hacer un fondo atrás. Y pone
como fondo la situación de Zacarías, un hombre, un sacerdote que estaba casado con Isabel, que era estéril, eran de avanzada edad. Esas son las pinceladas del telón de fondo. Pone esa, ¿no? ¿Y qué le pasa a Zacarías? Cuando escuchó ese anuncio, la predicación de esta palabra, que su mujer, esa buena noticia que su mujer ya iba a tener un hijo, dio una respuesta. ¿En qué lo conoceré? Que parece igualita a la respuesta de María, pero no lo es. María, cuando le hace el anuncio, le responde al ángel: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Parecen idénticas, pero no lo son. Porque ¿en qué lo conoceré? No sé si ustedes recuerdan el relato de Adán y Eva en el paraíso. Dios le había dado el árbol de la vida, estaba, ¿no?, en el paraíso, del cual estaban llamados a participar, de tener vida. Y el árbol del bien y del mal, el árbol del bien y del mal, que no podían tocar, del conocimiento, Zacarías, ¿en qué lo conoceré? Del conocimiento del bien y del mal. Y Eva, seducida por la serpiente, ¿no?, quiso tocar de ese árbol. ¿Qué quiere decir del árbol del conocimiento del bien y del mal? De abarcarlo todo, de saberlo todo, y eso tiene que ver con la fe. Cuidado, de entenderlo todo, de entenderlo todo. Lo mismo Zacarías quería, y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos todos como Zacarías, queremos entenderlo todo. Que yo no lo entiendo, es que yo no entiendo por qué está pasando eso. La fe no es entenderlo todo, absolutamente. Es entenderlo todo. El conocimiento del bien y del mal no es solo discernir sobre lo bueno y lo malo, es abarcarlo todo. Por eso el hombre no soporta la limitación, no soporta no poderlo entender todo, como Zacarías. Por eso se quedó mudo. Por eso la respuesta del ángel Gabriel fue como muy tajante y muy dura. Yo soy Gabriel, y tú te vas a quedar mudo por no haber creído, por no haber entrado en la fe. Lo mismo como muchos aquí, que ya se están aburriendo y durmiendo. Por no haberlo, porque tú no lo entiendes. Tú no puedes entender todo. Esa limitación te precluye, te deja fuera. Porque ¿cómo no lo puedes entender todo? Porque tú lo quieres entender todo, lo debes entender todo. Tú tienes derecho a entenderlo todo, absolutamente todo. Te vas a quedar mudo. Te vas a quedar en ti mismo. Porque la fe no es que todo tiene que pasar por nuestra razoncita. Eso no sería la fe. Si todo tú lo entiendes, si todo tú lo comprendes, eso es lo que siempre has hecho, entenderlo todo. Entonces, el que te invita a la fe, el que te proclama la fe, te invita a lo extraordinario, no a lo ordinario. Lo ordinario es entender las 4 cositas que haces, las 4 cositas que te caben en el cerebro, en tu manera de pensar. La fe es lo extraordinario, es ir más allá de tu razón. Con eso no quiero decir que la fe no sea racional, pero no, la fe es ir más allá de tus esquemas. En los esquemas de Zacarías, ¿qué estaba? Que era estéril, que era vieja, que ya no podía concebir, era de avanzada edad. Entonces, aquí el Señor nos invita con la fe a ir mucho más allá. Zacarías está en el plan del conocimiento. La respuesta está en el plan del conocimiento.
la pregunta de Zacarías. La de María está en el plan de la realidad. Mira la respuesta de María. ¿Cómo acontece eso? ¿Cómo acontece en la realidad? ¿Cómo yo te puedo dar espacio para que tú realices eso en mí? Esa es la respuesta que tú y yo deberíamos dar frente a muchas cosas imposibles para nosotros. ¿Cómo yo puedo darte espacio para que tú realices esta obra en mí? Pasar de lo racional a lo experiencial. Por eso la fe no es razonar. La fe racional que muchos tienen o tenemos no sirve para nada. Porque cuando llega la cruz, el sufrimiento y el problema se estrella contra. Porque la fe racional quiere siempre buscar un porqué, una respuesta a un porqué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué se murió este? ¿Por qué? ¿Por qué estoy precario? ¿Por qué soy tan bruto? ¿Por qué soy tan...? ¿Por qué? La fe experiencial, que es la virtud que nos está dando la Iglesia poco a poco, es tener una respuesta al ¿para qué? ¿Para qué? La misión del ángel, de aquel que nos hace de mediación, porque esa es la característica muy importante de la fe. La fe es una iniciativa de Dios y se da por mediación de alguien que nos anuncie, de alguien que nos predica y que tú y yo estamos llamados a acoger. Es muy importante el ángel en la fe, aquel que nos predica. Es muy importante la docilidad, acoger la predicación, como dice San Pablo. ¿Cómo creerán si no se le predica? ¿Cómo predicarán si no han sido enviados? Tú y yo, para tener esta fe, esa relación, esa capacidad de dar respuesta a los para qué de la vida, necesitamos acoger al ángel. Necesitamos entrar en esa relación y pasar del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida. Pero el engaño, ¿cuál está? Que a ti el Señor y a mí nos quiere dar la vida. Y nosotros nos la pasamos la existencia buscando, solucionando los porqués de la vida. Saber por qué pasó eso. ¿Por qué? Cuando el Señor te pone frente al árbol de la vida, que tenga vida adentro. Por eso a los adultos, dice el ritual de iniciación cristiana de adultos, que cuando piden la fe, se le pregunta, ¿qué te da la fe? Y los adultos responden, la vida eterna, que va mucho más allá, es lo extraordinario, no se reduce a la vida chiquita y mezquina que tú y yo nos hemos programado, tener una esposa, tener 4 hijos, la vida eterna, lo extraordinario, lo que va mucho más allá de la simple vida que se agota, que se termina. Pero tú, como estás frente al árbol del conocimiento del mal, te interesa esa vida, solucionar los porqués de esta vida. Y no vives la vida eterna que nos entrega la fe y el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia nos indica ese camino para tener la vida. Amar a Dios, escucha. Israel, nos invites a tener ese camino, a recorrer ese camino, a dejarnos llevar por Dios, a abrir la puerta a Dios para que cumpla en nosotros esa promesa hecha a la Virgen. Una virgen, ¿qué es una virgen? La virgen no es una muchachita, es distinto hablar de la virgen y de una doncella o de una adolescente. Virgen, la palabra virgen quiere decir algo incompleto, algo que tiene la posibilidad ya de llegar a la madurez, de llegar a la plenitud.
La virgen ya está preparada, está lista para ser madre. Puede ser fecundada, ser madre, ser plena. En el Antiguo Testamento una mujer llega a ser plena cuando da luz, cuando es madre. Así que Dios irrumpe en tu vida y en la mía, no cuando todo ya está listo, cuando todo está definido. No. Irrumpe cuando estamos en el curso de la obra, como cuando irrumpió en la vida de Pedro, de Andrés. Estaban ellos arreglando las redes, tirando las redes, cuando estaban en proceso de la obra. Así tú, no, porque tú crees que la fe te va a dar cuando todo está ya listo, cuando todo está en orden, cuando todo está completo. Al contrario, la fe se te da y se te promete cuando tú estás en un curso de la obra de tu vida. Y por eso la respuesta es que lo dejaron todo inmediatamente. Para que se realice esta obra, dejaron inmediatamente a su padre y a sus redes, para que realmente se realice la fe. Y por eso aquellos que le dicen al Señor, déjame ir antes a probar no sé qué, déjame ir antes a despedirme de mi padre, déjame ir antes a... No existe un antes de Dios. La tradición benedictina, los monjes la llaman a eso obediencia sin demora. La obediencia, la fe viene por la obediencia. Si te interesa la fe, sin demora, sin demorarse, tanto es así que cuando decimos que la campana es la voz de Dios, para los benedettinos es tan importante la campana, porque mete en acto esa obediencia sin demora, sin demorarse. Imagínate que hasta los amanuenses, ustedes saben quién eran los amanuenses, los que transcribían la escritura. Si estaban transcribiendo la escritura y tocaba la campana, no debían determinar ni la letra que estaban haciendo. Debían dejar inmediatamente todo e ir a obedecer a la campana. Y eso engendra la fe, porque nadie puede poner antes de Dios, ni la misma escritura, ni tus padres, ni los muertos, porque Jesucristo dice, deja que los muertos entierran los muertos. Los amigos tuyos del mundo, que quiere complacer ni tus padres porque te dan afecto, seguridad emotiva, nada, obediencia sin demora. Es decir, nadie anteponga al amor de Dios. Eso engendra en nosotros la fe. Eso lleva a cumplimiento las promesas. Por eso ya en ese cuadro pintado, en ese telón de fondo, después entra la historia particular de una virgen, de María. Al 6º mes empieza diciendo, al 6º mes. ¿Ustedes creen que una obra se puede empezar diciendo al 6º mes? No, detrás está toda esa incredulidad. Para mostrar qué es la fe. ¿Qué es la fe? La fe de esa virgen que no pregunta sobre el conocimiento, sino sobre la realidad, que le dice al Señor. Esa parte la vamos a ver mañana, o cuando será, el viernes. Esa va a ser en puntadas, como las novelas que le gusta ver. Así que hoy tú y yo, ahora que nos vamos a poner a rezar en el poco tiempo, ¿no?, que tenemos, el Señor nos invita a obedecer, a escuchar en nosotros. Alégrate, caeré, alégrate, llena de gracia, que caritomene, llena de gracia. Parece como una redundancia, pero es para expresar las cosas importantes. Eso viene de la tradición hebrea. Bueno, eso no es muy importante. Pero alégrate
Alégrate, tú no puedes seguir a Dios. Dios no te viene a quitar absolutamente nada. Absolutamente nada. Al contrario, te viene a dar la gracia. Abrirte a la gracia. La fe es abrirse a la gracia, a la gratuidad, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. La fe no es seguir a alguien por temor. Dios no necesita de ti. Tú necesitas de Él. Yo necesito de Él. La alegría, la gracia en nosotros. La gracia quiere decir la abundancia de Dios. El ser mismo de Dios que se entrega a ti. Se entrega para que sea feliz. Para que busque el sentido último de tu existencia, como dice el catecismo. Alégrate, alégrate. No hay cosa más triste que un triste cristiano. No tiene fe. Uno que se mantiene con el morro largo, que le cae hasta a las rodillas. No tiene nada de fe. Está en una relación religiosa, en una relación de sacrificio, decía bellísimamente San Pedro Crisólogo hoy. Lo que quiere de ti el Señor es tu recta intención, tu buena voluntad. Ese es abrirse a la gracia. Señor, yo no sé cómo se hace eso. Dime cómo se hace eso. Eso quiere decir estar abierto a la fe. No sé cómo se hace eso. Dime, indícame cómo se hace eso. Cómo se entra en la historia. Cómo se acepta un llamado. Cómo se responde. Indícame. Ese es tener fe. Abrirse a lo extraordinario. Abrirse al actuar de Dios. Al poder, a la potencia de Dios. No estar centrado en tus fuerzas. Por eso estás tan cansado y fatigado. Porque no te abres. Eso es todo. Porque no te abres a esa gracia. Por eso cada vez la liturgia decimos Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros. Es una frase nominal que no tiene verbo. Dominus vobiscum. ¿Dónde está el verbo? Una frase verbal, perdón. El verbo está por debajo. Siempre está presente el Señor. Siempre. Por cuestiones gramaticales nosotros le hemos traducido pues al italiano sia con vos, al español esté. No, el Señor está, como estaba ahí con María, cuando el ángel la anunciaba, está contigo, llena de gracia, agraciada, es un participio pasivo, lleno de gracia, una obra que hace Dios en ti, agraciado, por eso eres un desgraciado cuando estás lleno de gracia. Así que vamos ahora a rezar. Bueno, íbamos a rezar. Vamos a rezar unos minutos. Seguiremos la próxima parte. Abrámonos a la gracia, porque el Señor está aquí, en medio de nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Frente a las dificultades de hoy, ¿quién contra nosotros? Nadie. Él está con María, está con nosotros. El ángel nos lo ha anunciado y se realiza en aquello que dócilmente dice, no sé cómo se hace eso. No dicen, quiero entender cómo se tiene que hacer eso. Dicen, no sé cómo se hace eso. Vamos a rezar. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es el fruto. María, el fruto de tu seno. Jesús, María, tú has creído. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí?
Señor viene a mí. Viene a mí, porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. El niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor. ¿Cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Cómo es que la madre del Señor